Durante su discurso del Estado de la Nación, este jueves 29 de febrero, el presidente ruso, Vladimir Putin, puso la guerra en Ucrania y lo que considera amenazas de Occidente en el centro de su intervención. El mandatario advirtió que un envío de militares de los aliados de la OTAN a Ucrania, como sugirió en los últimos días el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, traería consecuencias trágicas. Además, Putin señaló que reforzará las tropas de su país estacionadas cerca a los nuevos miembros de la alianza político-militar, Suecia y Finlandia. Somos Millennium Televisión, tras la noticia, a través del video. Peligro de Tercera Guerra Mundial. Un discurso del Estado de la Nación en Rusia marcado por la guerra en Ucrania y de cara a las elecciones presidenciales, en las que Vladimir Putin aspira a la reelección. Ante los legisladores de ambas cámaras del Parlamento, el líder del Kremlin mostró su contundente rechazo a las recientes declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, que dejó en el aire la posibilidad del envío de tropas de la OTAN a Ucrania. Las palabras de Macron llegaron justo 2 días después de que se cumplieran 2 años de la invasión rusa a su vecino país, que enfrenta grandes dificultades, debido a la falta de militares y armas. No obstante, un día después el gobierno ruso amenazó con un conflicto de mayor envergadura y 1 a 1, varios miembros de la OTAN descartaron el envío de soldados de sus ejércitos al territorio ucraniano. Pero Putin no desestimó la posibilidad planteada y durante su discurso este jueves esbozó el riesgo de una guerra nuclear si se enviaran tropas de los aliados a respaldar a la nación atacada. Los países occidentales deben darse cuenta de que también tenemos armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio. Todo esto realmente amenaza con un conflicto con el uso de armas nucleares y la destrucción de la civilización. No lo entienden, remarcó el hombre que ha gobernado Rusia por más de 20 años. En este sentido, durante su discurso anual ante el legislativo ruso, Putin advirtió que cualquiera que intente invadir Rusia enfrentaría consecuencias más duras que en la Segunda Guerra Mundial, tras repetir que su país ahora tiene armas que pueden alcanzar objetivos en territorio enemigo. El líder del Kremlin lanzó advertencias por las nuevas anexiones a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que considera una amenaza para sus fronteras. Putin aseguró que fortalecerá su distrito militar occidental ahora que Suecia y Finlandia, que comparte una amplia frontera con el territorio ruso, se han sumado a la alianza político-militar, liderada por Estados Unidos. El llamado Occidente, con sus tendencias tan colonialistas, se esfuerza no solo por contener nuestro desarrollo, sino que también tiene la intención de destruirnos y utilizar nuestro espacio para cualquier propósito que sea, incluida Ucrania, afirmó Putin. Las nuevas adhesiones a la OTAN elevan las tensiones con Moscú. Con esos pasos, el mar Báltico, punto de acceso marítimo de los rusos a la ciudad de San Petersburgo y al enclave de Kaliningrado, queda rodeado casi por completo de naciones que forman parte de la OTAN. Si bien durante más de 200 años Suecia optó por mantenerse al margen de coaliciones militares, e incluso por mucho tiempo descartó sumarse a la OTAN, esa postura cambió cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la invasión de Ucrania, el 24 de febrero de 2022. Estos recientes podrían ser muestra de Moscú ha generado el efecto contrario a lo que advirtió y en parte justificó para lanzar la guerra contra su vecino país. Meses antes de ordenar la invasión, el Kremlin exigió a la OTAN que desistiera de la ampliación de su presencia en Europa del Este y se alejara de su antiguo aliado en la desaparecida Unión Soviética, al considerarlo una amenaza para su seguridad. Pese a las sanciones de Occidente contra Moscú por la guerra en Ucrania, el mandatario ruso señaló que la economía de su país pronto estaría entre las 4 más grandes del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. La economía rusa creció más rápido que la economía mundial el año pasado, superando a los países del G7, aseguró. Según Putin, durante la guerra en curso toda la economía rusa ha mostrado flexibilidad y estabilidad. Hoy, Rusia es la economía más grande de Europa en términos de Producto Interno Bruto, en términos de paridad de poder adquisitivo y la 5ª más grande del mundo, afirmó Putin, al mencionar que los ingresos presupuestarios no relacionados con el petróleo y el gas aumentaron un 25% en 2023, lo que representó una recuperación de la economía, tras una caída en 2022.
Sin embargo, el líder del Kremlin alertó que hay riesgos para la economía rusa, como la falta de personal. Entendemos que riesgos y factores pueden conducir a una desaceleración del crecimiento económico y de nuestro desarrollo en su conjunto. En primer lugar, se trata de la falta de personal cualificado y de tecnologías propias avanzadas o de su ausencia en algunas áreas, comentó. Su objetivo, afirmó, es lograr una soberanía tecnológica en áreas que aseguren la sostenibilidad económica, mediante la formación de 1 millón de especialistas en alta tecnología hasta 2028. Putin apuntó a supuestas intenciones de Occidente de involucrar a Moscú en una carrera armamentística e indicó que busca desarrollar en su nación una industria de defensa de manera que aumente el potencial científico, tecnológico e industrial. Sin embargo, también remarcó que es necesario distribuir los recursos de la manera más racional posible y construir una economía eficaz de las Fuerzas Armadas. Por lo que invertirán un 6% del PIB en este sector y no el 13% como los hizo la extinta Unión Soviética. Otro punto favorable en la economía rusa, según sus palabras, es el hecho de pertenecer a los países BRICS y la importancia que ha ganado el bloque. Rusia buscará nuevos puntos de contacto con socios de Oriente y América Latina. Rusia construirá una nueva arquitectura financiera mundial sobre una base tecnológica avanzada y libre de injerencias políticas, declaró. Según Putin, el bloque crecerá hasta el 36,6% en 2028, al tiempo que aseguró que la economía del G7 caería hasta el 27,8%. Vladimir Putin aprovechó su discurso en el Parlamento para anunciar varias promesas en el ámbito económico y social. Diversos analistas creen que su discurso es parte de una campaña electoral. Tras haber gobernado el país por más de 20 años, Putin aspira a la reelección en los comicios presidenciales que se desarrollarán entre los próximos 15 y 17 de marzo, y a los que se presenta sin rivales. Primero, el mandatario ofreció desgravaciones fiscales más generosas para las familias con niños y fondos adicionales para las regiones con bajas tasas de natalidad. Esto, por la preocupación demográfica, que llevó al líder ruso a instar a las familias a que tengan al menos 2 hijos. Además, aseguró que al menos 75.000 millones de rublos, 825,51 millones de dólares, se asignarían a regiones con tasas de natalidad inferiores al promedio, para 2030. Asimismo, propuso prolongar los programas preferenciales de hipotecas y capital de maternidad hasta 2030. También prometió bajar la tasa de pobreza en el país, que afecta directamente al 9% de la población y con una tasa entre las familias numerosas superior al 30%. El objetivo, dijo, es que esas tasas estén por debajo del 7% y el 12% respectivamente para 2030. Con la idea de lograr una distribución más justa de la carga fiscal, Putin anunció más impuestos para las personas y empresas ricas, mientras instaba a los empresarios de su país a invertir en Rusia. Es necesario reducir la carga fiscal de las familias mediante deducciones, estimulando a las empresas que invierten fondos en el desarrollo, en la implementación de infraestructuras y proyectos sociales, afirmó. Por tanto, el líder del Kremlin instó al gobierno y al parlamento a presentar propuestas direccionadas a las intenciones de Moscú para equilibrar la carga fiscal. Somos Millennium Televisión, tras la noticia. Comparte el mensaje y suscríbete.